Buenos días amigos, bienvenidos a nuestra clase de química. El día de hoy hablaremos de cómo usar la tabla periódica de los elementos para calcular el peso o masa molecular de algunas sustancias comúnmente empleadas en la práctica química. Para comenzar, diremos que en el principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían al agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, nos dimos cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar los nuevos elementos descubiertos. La primera manera, que resultó la más natural, fue la de clasificarlos por masas atómicas. Pero esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Como veremos más adelante, existen grupos de elementos disponibles. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica que es utilizada en nuestros días. Veamos qué es un elemento químico. Un elemento químico es un tipo de materia constituida por átomos de la misma clase. En su forma más simple, posee un número determinado de protones en su núcleo, haciéndolo pertenecer a una categoría única clasificada con el número atómico. El elemento químico es un átomo con características físicas únicas, es decir, aquella sustancia que no puede ser descompuesta mediante una reacción química, en otras más simples. Debemos decir que no existen dos átomos de un mismo elemento con características distintas, y en el caso de que estos posean número másico distinto, pertenecen al mismo elemento, pero en lo que se conoce como uno de sus isótopos. Los elementos se encuentran en la tabla periódica de los elementos, y precisamente hoy analizaremos las características de la tabla periódica y toda la información que proveen sobre los elementos químicos. Aquí tenemos algunos detalles importantes sobre la información que una tabla periódica nos proporciona, como son el nombre, el número atómico, la valencia y el estado de oxidación, como veremos más adelante con algunos ejemplos específicos. En este caso, pues tenemos en pantalla como ejemplo un átomo de carbono, que es el número 6 en la secuencia de la tabla periódica. Vemos acá una versión muy simplificada de la tabla periódica. Solamente la hemos puesto para que veamos la secuencia que tienen los elementos basados en su masa atómica, siendo el número 1 el hidrógeno, el número 2 a la derecha el helio, el litio el número 3, berilio el número 4, luego tenemos boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón y así sucesivamente. Esta versión le llamamos simplificada porque si observan bien solamente contiene el número atómico y el símbolo del elemento. Sin embargo, si nos vamos a la parte izquierda, vemos donde dice grupo 1, que tenemos el grupo 1A, que es este que tenemos acá, que son los elementos conocidos como alcalinos. Si por otra parte nos vamos hacia la parte derecha de la tabla periódica, encontramos otro grupo de elementos agrupados en una columna, que tenemos el elemento 9 que es el flúor, el 17 que es el cloro, el 35 que es el bromo, el 53 que es el yodo.
vemos estos elementos poseen características similares en cuanto a su reactividad y están clasificados, ¿verdad?, como los halógenos. Vamos a tomar más adelante, por ejemplo, para observar bien, el hierro como ejemplo de todos los detalles que contiene la tabla periódica de los elementos. Aquí tenemos una tabla pues, que contiene mayor información. Tenemos por acá, por ejemplo, el hierro, el cual vamos a describir a continuación. ¿Qué es lo que nos brinda como información importante cada uno de los cuadros que representan un elemento en la tabla periódica? Lo más relevante, lo que está en letras más grandes, es el símbolo químico. En este caso, para el hierro es el Fe. Si se tratara del carbono, el símbolo sería C. Si se tratara del sodio, es Na, que proviene de natrium, del alemán. El K, que es kalium, corresponde al potasio. Seguimos viendo que debajo del símbolo químico tenemos el nombre del elemento. Otro detalle importante que nos da la secuencia en la tabla periódica es el número atómico. Vemos que el hierro es el número 26. Importantísimo también para el cálculo de los pesos moleculares. Vemos aquí en la parte de arriba, antes se le conocía como peso atómico, ahora se le conoce como masa atómica. En el caso de las tablas periódicas, pues está en la parte superior izquierda. Otra información importante son los estados de oxidación. Vemos aquí todos estos estados de oxidación que presenta el hierro y están resaltados en negrita los más usuales, que en este caso es las valencias más 2 y más 3. También la primera energía de ionización está reflejada acá, la configuración electrónica y la electronegatividad del elemento. Ahora veamos qué cosas son las moléculas. En química se llama molécula a un conjunto de al menos dos átomos enlazados que forman un sistema estable y eléctricamente neutro. Aquí tenemos tres ejemplos de molécula en su disposición espacial. Tenemos el agua, el metano y el ácido sulfúrico, que son los que vamos a emplear como ejemplo el día de hoy para determinar las masas o pesos moleculares. Para iniciar, pues vamos a calcular el peso molecular del agua. Tenemos su símbolo H2O, ampliamente conocido. Tenemos su configuración molecular y vamos a ver de qué se trata. Primero, hay que atender los subíndices que tiene el símbolo, la representación de la molécula. Por ejemplo, este subíndice que tenemos aquí es un 2. ¿Qué representa? Que tenemos dos átomos de hidrógeno. Cada uno tiene una masa atómica de 1.0097 y como son dos, pues tenemos aquí una suma que nos da 2.0194. Luego nos vamos al oxígeno. En el caso del oxígeno, al no existir un número en el subíndice, entendemos que se trata de solamente un átomo de oxígeno en esta molécula, el cual tiene una masa atómica de 15.9994. Como solamente uno, pues se multiplica por 1 y tenemos 15.9994. Luego el peso de cada uno de ellos se suma para obtener la masa molecular, que en este caso es 18.0188, siendo esa la masa molecular de la molécula de agua. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez veremos un compuesto orgánico como es el metano, que es uno de los compuestos orgánicos más simples. Su estructura del CH4, ¿verdad? Y podemos ver, veamos el carbono. Aquí vemos que no hay un subíndice numérico en el carbono, lo cual significa que es 1. Por tanto, un átomo de carbono por una masa atómica de 12.01115 nos da 12.01115. Veamos el hidrógeno. Aquí encontramos que hay 4 átomos de hidrógeno.
Si multiplicamos 4 por su masa atómica, que es 1.00797, obtenemos 4.03188. Si sumamos estos dos valores, entonces tenemos una masa molecular para el metano de 16.04303. Esto corresponde al peso o masa molecular. Luego vamos a calcular una molécula un poco más pesada, que es el ácido de baterías o ácido sulfúrico. Veámoslo. Su fórmula H2SO4, aquí tenemos su orientación espacial y vamos a ver que en este caso no contiene 2, sino que contiene 3 elementos químicos esta molécula. En el caso del hidrógeno vemos que hay un subíndice 2, significa que hay 2 átomos de hidrógeno en esta molécula. En el caso del azufre vemos que tenemos solamente un átomo de azufre con un peso molecular de 32.064. Y es interesante ver este ejemplo, que en el oxígeno tenemos 4 átomos de oxígeno. Cada uno pesa 15.9994, lo cual multiplicado por 4 nos da 63.9976. Sumamos estos tres valores y encontramos la masa molecular del ácido sulfúrico de 98.13754, que es la que vamos a reportar como peso molecular o masa molecular de la molécula de ácido sulfúrico. Espero que haya sido de mucho interés este tutorial para calcular los pesos moleculares. Muchísimas gracias por su atención y les deseo mucho éxito en el campo de la química.